La promotora de comercio exterior y la ventanilla única de comercio exterior se complacen en presentar la unidad de origen Autoridad Certificadora de Origen en Costa Rica. ¿Qué es origen? ¿Qué pretenden las normas de origen? Las normas de origen pretenden que exista suficiente actividad industrial en un país beneficiario para cumplir el objetivo de desarrollo productivo de transformación sustancial. Con ello se garantiza que las franquicias favorezcan solo a los signatarios del acuerdo, evitando desviaciones comerciales a través de alguno de los países no parte. A través de las reglas de origen se determinan cuáles bienes deben gozar del trato arancelario preferencial, de ahí su importancia. Que en los TLCs exclusivamente se establecen preferencias arancelarias para mercancías originarias de las partes firmantes, evitando con ello lo que se denomina triangulación de origen. ¿Qué pretende la certificación de origen? Lo que pretende la certificación de origen es comprobar documentalmente que una mercancía califica como originaria en el marco de un tratado de libre comercio. Con ello se permite que el importador reclame ante las autoridades aduaneras las preferencias arancelarias para las mercancías sujetas a despacho y posibilita a la autoridad aduanera del país importador verificar durante un control inmediato o a posteriori si la mercancía cumple con los requerimientos relativos a la normativa de origen negociados en dicho tratado. En Costa Rica tradicionalmente se han utilizado dos tipos de certificación de origen. Uno es el denominado autocertificación, que es donde el productor, el exportador o el importador, en el caso del CAFTA, son los que realizan la certificación de origen, es decir, establecen los parámetros por los cuales su mercancía debe ser considerada como originaria, llenan el certificado de origen, lo firman y de ser requerido lo sellan y lo envían directamente a su importador. El otro tipo de certificación utilizado en Costa Rica es el denominado certificación controlada, que es donde existe una autoridad competente o una autoridad certificadora que se encarga de certificar, valga la redundancia, el origen de las mercancías. La unidad de origen de la ventanilla única de comercio exterior nace de la necesidad manifiesta por el sector privado de unificar en una sola entidad todos los procedimientos de certificación de origen controlada. A partir de la publicación del decreto 36651 COMEX del 14 de julio del año 2011, la unidad de origen se encarga ahora de certificar origen para los sistemas generalizados de preferencia de la Unión Europea, Rusia, Japón, Australia y los tratados de libre comercio que tiene Costa Rica firmados con CARICOM, Venezuela, China y Perú una vez sea aprobado por la Asamblea Legislativa. En el proceso de autocertificación, que es donde el exportador o productor emite el certificado de origen, tenemos a Centroamérica, México, Chile, República Dominicana, Canadá, Panamá y CAFTA. ¿Por qué se estableció que Procomer debía ser el ente certificador? Anteriormente, COMEX era el que certificaba origen para los tratados de libre comercio. Entonces, cualquier exportador ubicado en cualquier zona del país, por ejemplo, tenía que venir hasta el Valle Central a certificar el origen de sus mercancías. En cambio, Procomer en estos momentos tiene 6 lugares distintos a lo largo de todo el país donde puede certificar el origen un exportador. Dentro de las ubicaciones tenemos aduana de Peñas Blancas, aduana de Paso Canoas, la aduana de Limón, en la aduana de Caldera, en oficinas centrales de la promotora de comercio y también en el aeropuerto Juan Santamaría. Con ello se beneficia a todos aquellos exportadores que tienen su producción a lo largo del país. ¿En qué consiste la certificación de origen controlada? La certificación es un proceso mediante el cual la autoridad certificadora debe verificar la exactitud de la declaración presentada por el exportador, por todos aquellos medios y sistemas que aseguren el cumplimiento de las reglas de origen establecidos en un TLC. En este esquema, el productor o exportador de las mercancías confecciona el certificado de origen, lo firma y lo sella, con lo que completa la declaración de origen. Una vez verificada la exactitud de la información declarada, la autoridad certificadora, o sea Procomer, se encarga de avalar lo declarado y se procede a numerar, firmar y sellar el certificado de origen. ¿En dónde se pueden encontrar los procedimientos utilizados por la unidad de origen? Se pueden encontrar en la página web de la promotora de comercio exterior en la siguiente dirección: www.procomer.com. Ahí existe un link
que se denomina exportando. Dentro de dicho link se encuentra una cejilla que dice certificado de origen. Ingresan a esa cejilla y encontrarán una serie de información sobre lo que es certificación controlada, el reglamento 36651, que es el decreto ejecutivo mediante el cual se establece la unidad de origen y se le dan las potestades de certificación. Y luego hay una serie de cejillas en la parte inferior de la página donde se establecen los diferentes acuerdos comerciales o los sistemas generalizados de preferencia que tiene Costa Rica. Ingresan, por ejemplo, en este caso al del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y la República Popular de China, en donde encontrarán el procedimiento inicialmente, los cuestionarios de origen que posteriormente explicaremos, y el cuestionario para que sean descargados. Además de eso hay una serie de información como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio o algunos formularios utilizados para cambiar las personas autorizadas en la certificación de origen. El proceso de verificación de origen consiste en que la empresa exportadora primero debe consultar el procedimiento, descarga o retira el cuestionario en la unidad de origen, completa dicho cuestionario, el cual debe ser autenticado por un abogado, la firma del representante legal de la empresa, quien lo debe remitir a la unidad de origen. La unidad de origen, por su parte, analiza el cuestionario, define si debe o no debe realizar una visita de inspección, notifica dicha intención de realizar la visita y la fecha de la visita y realiza la visita. Posteriormente a esto, determina si la mercancía puede ser o no considerada como originaria mediante un oficio de conclusión que se le notifica a la empresa. Este procedimiento de verificación de origen dura 3 días de conformidad con el reglamento. Si no hay que hacer visita de inspección, si hay que realizar visita de inspección, a ellos se le deben sumar 10 días más. El proceso de certificación de origen consiste en que la empresa llena o completa el certificado de origen y lo remite a la unidad de origen o a la ventanilla única de comercio exterior, a cualquiera de las ubicaciones anteriormente mencionadas, en donde el funcionario verifica la información del certificado de origen contra lo que establece el sistema, confirma los datos de la factura contra el certificado de origen, numera y sella el certificado de origen. Finalmente fotocopia el certificado y la factura y se procede con el archivo. Dicho procedimiento puede durar entre 1,5 minutos y 3 minutos. Cuestionarios de origen. Documentación importante para llevar a cabo el análisis y la determinación del cumplimiento de origen de las mercancías a exportar. En un primer término, la empresa deberá completar un cuestionario de origen general que se compone de las siguientes partes. Primeramente, la empresa deberá brindar los datos correspondientes a sí misma, identificar la mercancía a exportar. A continuación, indicar cuáles insumos o materias primas se utilizan en la producción o fabricación de la misma. Detallar el proceso productivo mediante el cual los insumos o materias primas se transforman para obtener la mercancía a exportar. Indicación de aquellas personas que el representante legal o persona física autoriza para firmar las declaraciones de origen. Por último, deberá firmar y autenticarse la firma del representante legal o de la persona física declarando que toda la información consignada en el cuestionario de origen es veraz y que está en capacidad de demostrarla. En aquellos casos en que dependiendo del proceso productivo o de la regla de origen, deba proporcionarse un cuestionario subsecuente, la unidad de origen se lo hará llegar a la empresa exportadora o solicitante. Sea el caso de un cuestionario de origen donde se valore el cumplimiento de la norma de minimis o, cuando así se lo requiera, un cuestionario donde se analice el porcentaje de valor de contenido regional que tiene la mercancía a exportar. Se deberá llenar un cuestionario de origen por cada mercancía o clase de mercancía a exportar. Por ejemplo, si hablamos en el caso de una mercancía como la leche, se va a llenar un cuestionario de origen por leche en sus distintas presentaciones para la venta al consumidor, sea 250, 500 mililitros, 1 litro o más. La validez que tendrá este cuestionario será por un periodo de 3 años, siempre y cuando las circunstancias bajo las cuales fue emitido no cambien.
El representante legal de la empresa o la persona física exportadora será el responsable de demostrar, cuando así se requiera, la veracidad de los datos consignados en el cuestionario de origen. Vamos entonces a continuación a analizar las partes propias del formulario que hemos diseñado como cuestionario de origen y cómo se debe completar. Para este ejemplo vamos a utilizar el cuestionario del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y China. Es muy importante, como pueden apreciar acá, que hay unas instrucciones generales y un instructivo de llenado que están juntos al cuestionario y que les van a ayudar a la hora de ir llenando el formulario si se le presentan dudas. La primera parte del cuestionario son los datos del solicitante. En este caso, la empresa o la persona física exportadora deberá indicar su condición en el cuestionario, sea productor, en aquellos casos en que puede ser productor y exportador. También puede ser que esta empresa exportadora no produzca, sino que comercialice productos que son producidos, valga la redundancia, por otras empresas. O en el caso también de que sea una persona física, una pequeña exportadora, indicará o marcará con una X las casillas correspondientes, pudiendo marcar más de una casilla. En el segundo numeral va a indicarse el nombre del exportador o la razón social de la empresa exportadora, prescindiendo de nombres de fantasía que no sean aquellos inscritos en el registro público de Costa Rica. En el numeral 3 va a indicarse el número de cédula jurídica cuando se trate de una persona jurídica o la cédula de identidad, cédula de residente o pasaporte cuando se trate de personas físicas exportadoras. En el cuarto numeral se va a indicar el domicilio de la empresa o la dirección legal en la cual se encuentra establecida la misma. En el quinto numeral se va a indicar el teléfono o teléfonos de la empresa o del exportador, fax si es aplicable y un correo electrónico, el cual va a ser de comunicación electrónica entre Procomer y la empresa o la persona física exportadora. En la segunda sección vamos a identificar la mercancía a exportar. Se identificará cuál es esa mercancía y cómo se consignará en la factura. ¿Cuál es la descripción de esta mercancía en idioma inglés, tomando en cuenta que los certificados de origen en el Tratado de Libre Comercio Costa Rica-China se deben de completar en idioma inglés? Luego se consignará la clasificación arancelaria de la mercancía a 6 dígitos. Como pueden apreciar, tenemos 6 casillas en la cual se indicará un dígito por casilla. Concluyendo esta sección, es importante que si la empresa o la persona exportadora cuenta con folletos e información publicitaria de las mercancías que pueda proporcionar, la misma se adjunte al cuestionario de origen. En la tercera sección, el exportador identificará el criterio mediante el cual las mercancías se consideran originarias en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y China. En este caso, tenemos 3 criterios y los mismos pueden consultarse en el instructivo de llenado. Como podemos ver, inicialmente tenemos el criterio WO, WP y PSR. Vamos a avanzar al instructivo de llenado, donde vamos a identificar en qué consiste cada uno de los criterios para que ustedes puedan identificar cuál es aplicable a la mercancía a exportar. Primeramente, el criterio WO es aplicable a aquellas mercancías totalmente obtenidas en el territorio de una o ambas partes. El criterio WP es aplicable cuando la mercancía es producida enteramente en el territorio de una o ambas partes exclusivamente a partir de materiales cuyo origen sea conforme a las disposiciones del capítulo 4 del tratado. Por último, el criterio PSR aplica cuando se utilizan materias no originarias que cumplen con las reglas específicas del producto y con las demás disposiciones aplicables del capítulo 4 del Tratado de Libre Comercio. Vamos a volver a la sección tercera para seguir analizando cómo se completa. Como pueden apreciar, ante alguna duda que surja en el llenado del cuestionario de origen, ustedes pueden consultar el instructivo y los va a guiar.
La sección cuarta: es necesario que la empresa consigne aquellos insumos o materias primas que utiliza para producir o fabricar la mercancía. En el numeral 12 se deben de indicar las materias o insumos considerados como no originarios o de origen desconocido. En el numeral 12.1 se deberá describir los mismos de manera amplia y muy clara. A continuación se indicará la clasificación arancelaria a 6 dígitos o a nivel de sistema armonizado. En el inciso 12.3 se indica el país de origen de los mismos, o en su defecto, si el mismo se desconoce, se indicará desconocido. Finalmente, y por esta línea, se indicará el nombre y la dirección del proveedor, que igualmente puede indicarse desconocido si no se cuenta con esa información. En caso, por ejemplo, de que no se utilice ningún insumo de carácter no originario de origen desconocido, puede indicarse en la primera línea ninguno. En el numeral 13 se deberá consignar aquellos insumos o materias primas originarias de las partes contratantes, a saber, en el caso específico, Costa Rica y China. En los mismos términos, se describirá de manera amplia y concisa el insumo o materia prima, se indicará su clasificación arancelaria 6 dígitos y se darán las referencias del proveedor, a saber, nombre, dirección, teléfono y fax. A continuación, en el numeral 13.4, se marcará con una X la casilla de color gris con respecto al criterio de origen aplicable, mismos que vimos previamente. En la sección quinta, vamos a indicar en el numeral 14 de manera clara y amplia el proceso de producción de la mercancía, indicando adicionalmente el domicilio en donde se realizan. Esto por cuanto muchas veces las oficinas administrativas de la empresa no se ubican en la planta de producción. De ahí la importancia de indicar si este proceso productivo se lleva a cabo dentro o fuera del territorio nacional y la dirección o el domicilio donde se realizan los pasos del proceso productivo. Igualmente puede adjuntarse fotografías, ilustraciones, diagramas u otros medios que ilustren dicho proceso productivo. En caso de que el espacio no sea suficiente o de que se cuente con un proceso productivo detallado, se podrá adjuntar el mismo al cuestionario de origen haciendo referencia en este espacio establecido. La sección 6 va a hacer referencia a información adicional complementaria y de importancia para llevar a cabo el proceso de análisis de origen. La pregunta 15 se va a consultar en el caso de que la empresa cuente con un criterio de clasificación arancelaria con respecto al insumo, materia prima o en el caso de la mercancía a exportar. Si la empresa cuenta con este criterio, indicará con una X sí y adjuntará copia de este criterio al cuestionario de origen. En caso contrario, marcará con una X la casilla del no. El numeral 16 se consultará sobre la aplicación del valor de contenido regional para cumplir con la regla de origen específica. Si la empresa ha aplicado este valor de contenido regional y tiene noción del porcentaje aplicable a la mercancía a exportar, indicará sí y marcará en el espacio establecido el porcentaje. También indicará el periodo cubierto para el cálculo aplicado previamente. Si la empresa no cuenta con esa información, indicará en la casilla no. El numeral 17 es complementar esta pregunta con relación a la pregunta 16 sobre el cálculo de valor de contenido regional y si se aplicó acumulación. En este caso, en los términos del artículo 27 del tratado. Si la empresa aplicó acumulación para determinar el valor de contenido regional, marcará con una X la casilla del sí e indicará el nombre, la dirección, teléfono y correo electrónico de cada proveedor con los cuales acumuló origen. En caso de que no se haya aplicado dicho mecanismo, se marca con una X la casilla del no. Para ir concluyendo, en la sección 7 se indicarán las personas que el representante legal o la persona física exportadora autoriza para que firmen las declaraciones de origen. En el numeral 18 se indicará el nombre completo de la persona autorizada, a continuación su número de identificación, el cual puede ser la cédula de identidad, cédula de residente o el pasaporte, el cargo que ésta desempeña en la empresa o la afinidad que tenga con la persona física exportadora y finalmente firmará la casilla número 21. Para cerrar, el cuestionario de origen
en la sección 8 hay una declaración jurada en la cual el representante legal o la persona física exportadora se compromete a conservar y preservar todos los documentos que respalden el contenido del presente cuestionario. Indicará el lugar y la fecha donde fue completado el cuestionario de origen, su nombre, lo firma y dicha firma, en caso de que no lo presente personalmente ante la unidad de origen de la promotora de comercio exterior, deberá ser autenticada por un abogado o notario público. Reiteramos que en el espacio adjunto a este cuestionario hay instrucciones generales e instrucciones específicas para el llenado de este cuestionario de origen, las cuales pueden ser consultadas en cualquier momento por la persona solicitante para ampliar las dudas o evacuar las dudas que puedan formularse en el transcurso del llenado del mismo. De igual forma, en caso de que haya alguna duda que no pueda ser evacuada por este instructivo de llenado, en el encabezado se encuentran nuestros números telefónicos para que ustedes se comuniquen con nosotros y poder evacuar aquellas dudas oportunamente. Complementario y dentro del mismo procedimiento de verificación de origen, la unidad de origen se encuentra facultada para realizar una visita de inspección a las instalaciones de la empresa, la cual puede realizarse posterior o paralelamente al análisis del cuestionario de origen. ¿Qué realizamos? Examinamos los registros y documentos que acreditan el cumplimiento de la regla de origen específica y se analiza de mucha importancia el proceso de producción de la mercancía y, si fuera necesario, de los insumos o materiales utilizados en la producción del bien a exportar. Una vez que se ha concluido el procedimiento de verificación y se le ha otorgado el carácter de originario a la mercancía a exportar, viene lo que es el proceso de certificación de origen. En este caso, y a manera de ejemplo, vamos a analizar el certificado de origen del Tratado de Libre Comercio de Costa Rica con China. Como lo hablamos previamente, este certificado de origen deberá llenarse en idioma inglés, tanto la información consignada como el formato del mismo, dado que así fue establecido en el Tratado de Libre Comercio. En la primera casilla debe completarse el nombre del exportador, la dirección completa y el país de origen. En este caso, hacer referencia a Costa Rica para evitar que el mismo no sea validado en la aduana china. En la segunda casilla deberá indicarse el nombre del productor y la dirección si es conocido. Igualmente puede indicarse que esta información estará disponible a solicitud de la autoridad competente si no se desea indicar el nombre de la empresa productora. En la tercera casilla se debe indicar el nombre completo de la empresa importadora, la dirección completa y el país, en este caso República Popular China. En la casilla superior derecha va a indicar Procomer el número de certificado y debe indicar la empresa solicitante donde se hizo este certificado de origen, en este caso Costa Rica. La casilla para uso oficial será utilizada únicamente cuando el certificado de origen se haga de manera retrospectiva o se haga un duplicado. En la casilla cuarta se indicará el medio de transporte y la ruta hasta donde sea conocido. En este caso, se deberá de indicar la información correspondiente al puerto de salida de Costa Rica y al puerto de ingreso en China. En la casilla 5 va a ser una casilla de observaciones que, por ejemplo, será utilizada cuando haya una facturación por un tercer país. En este caso específico se indicará el operador que factura del tercer país, su nombre. En la casilla 6 es una casilla nada más para numerar aquellas líneas de mercancías que cubrirá el certificado de origen, hasta un máximo de 20 líneas. En la casilla 7 se indicarán números y marcas en los paquetes si es aplicable. Si estos paquetes no tienen números ni marcas, se deja en blanco. En la casilla 8 se indicará el número y la cantidad de paquetes y la descripción de las mercancías a exportar. En la casilla 9 se indicará la clasificación arancelaria de la mercancía a 6 dígitos o a nivel de su partida. En la casilla 10, el criterio de origen, criterios que vimos previamente en el cuestionario, a saber WO, WP o PSR según corresponda. En la casilla 11 se indicará el peso bruto
u otra cantidad, por ejemplo, cantidad, unidades, litros, metros cúbicos, etc. En la casilla 12 se indicará el número, la fecha de la factura y el valor facturado. Para ir concluyendo, en la casilla 13 corresponde a la declaración del exportador, en la cual se deberá indicar el país en el cual es originario el producto, en este caso Costa Rica, y el país de importación, en este caso República Popular China, en idioma inglés. En la línea final se indicará el lugar donde se completó el certificado de origen, la fecha, y la persona autorizada para firmar firmará el certificado de origen. La casilla 14 es de uso exclusivo de Procomer, en la cual, una vez analizado la información consignada en el certificado de origen, los productos, el criterio y la persona autorizada para firmar, están para la firma el asesor de servicios integrados, firma y sella el certificado de origen, dándole ya validez al mismo para que pueda ser proporcionado a la empresa importadora china y que la misma solicite el tratamiento arancelario preferencial. Al dorso van a tener el instructivo de llenado, el cual debe de imprimirse en la página siguiente al dorso del certificado de origen, y cual puede ser consultado ante alguna duda sobre el llenado del mismo. El proceso de certificación de origen tiene un costo. Este costo está establecido en el artículo 6 del reglamento en que se trasladaron las funciones a la unidad de origen de Procomer, y consiste en que si la verificación de origen es por medio de un cuestionario, es decir, la empresa entrega el cuestionario en la unidad de origen y ahí es donde se realiza el análisis documental, cuesta $175. Cuando se debe realizar una visita de inspección a las instalaciones de la empresa, y esta visita se encuentra dentro del gran área metropolitana, dicho costo será de $250. Si es fuera del gran área metropolitana, tendrá un costo de $300. Finalmente, la emisión de los certificados de origen tienen un costo de $3 que se cancelan en el momento en que se realiza el proceso de certificación. La verificación a solicitud de parte consiste en que, si la autoridad competente del país importador lo requiere, solicitará a la unidad de origen una verificación sobre todos los datos contenidos en el certificado. Dicha verificación puede ir desde verificar la autenticidad del certificado hasta el cumplimiento de la regla de origen específica. Para ello, la empresa verificada debe prestar toda su colaboración y mantener los registros de conformidad con el tratado. Y dicho procedimiento depende de las regulaciones establecidas en cada uno de los tratados, es decir, no es igual, ya que los tratados se negocian de forma separada. Sin más por el momento, queremos agradecer la atención a la presente videocapacitación y nos ponemos a sus órdenes en el correo mcorrales@procomer.com. Muchas gracias.